Entonces, buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde desde la biblioteca les voy a mostrar el tema de normas APA, séptima edición. Mi nombre es Jessica González. Acá está el correo de contacto. De igual manera, más tarde, al finalizar, se los voy a dejar en el chat por si tienen alguna pregunta o alguna duda respecto al tema, para ir si las puedo resolver. También hacerles como darle una información que nosotros tenemos un canal de YouTube en el cual subimos todas las grabaciones de las capacitaciones que hemos realizado, la cual también estará subida ahorita en las horas de la tarde. Entonces también al finalizar le voy a pasar el canal de YouTube por si desean verlo más después, suscribirse o pasárselo a los compañeros en caso de que no puedan asistir. También si tienen alguna pregunta con el tema cuando estamos haciendo la capacitación, me pueden interrumpir tranquilamente, preferiblemente por el micrófono, que con gusto se las va a resolver. Digamos que este es más que todo como el espacio para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tienen respecto a las normas APA, ya que son como, digamos, más bien complejas. Entonces, este es el espacio. Entonces, ¿qué son las normas APA? APA viene de American Psychological Association. Es un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores que juntos decidieron establecer un conjunto de reglas para modificar varios componentes de la escritura científica y académica con el fin de facilitar la lectura o la comprensión lectora de esta. Sirve ya sea para estandarizar aspectos de forma y de estilo como márgenes, tamaños de letras, estilos de letras, interlineados, estructuras de títulos, pero más que todo cumple con la función de cumplir con los derechos de autor, con los respectivos derechos de autor, mediante las citas y las referencias. Y antes de pasar a la parte general o al aspecto general de APA, hay que tener claro estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse tal cual, literalmente, a copiar y pegar, ya sea las palabras, ideas, imágenes, tablas de otra persona y hacerlas pasar como si fueran mías, sin realizar la debida mención o citación de eso que yo me copié. Eso sería el plagio. El autoplagio es utilizar trabajos míos que ya haya publicado o hayan hecho anteriormente y hacerlos pasar actualmente como si fueran también nuevos y originales. Eso, a pesar de que sean mis trabajos, yo también tengo que realizarme mi debida citación, ¿cierto? Porque eso uno recurriría al autoplagio. Ambos, tanto el plagio como el autoplagio, se castigan tanto académica, ya que las universidades tienen una regla muy estricta con esto, el plagio y el autoplagio, lo cual puede conllevar a la expulsión, y también por el lado legal, ya que las leyes colombianas tienen un apartado en el que se protege los derechos de autor. Entonces, cuando realizamos plagio y el autoplagio, estamos incumpliendo con estos derechos de autor, lo cual también tiene acciones legales. Ya unos aspectos generales, entonces tenemos fuentes y tamaños, tenemos varios fuentes y tamaños. Anteriormente, no sé si lo hayan utilizado, pero antes solamente se utilizaba Times New Roman a 12 puntos. Ya tenemos Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucida Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ya tenemos estos 6 fuentes y tamaños que nosotros podemos utilizar. Ya eso depende como cuando nos parezca más bonito o cuando nos guste más. Ya tenemos estas otras fuentes y tamaños. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda. La sangría, se utiliza una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros. Es decir, yo siempre que empiezo un nuevo párrafo le tengo que poner sangría a esa primera línea.
Y en las referencias se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. La numeración es el extremo superior derecho en números arábigos y las márgenes siguen siendo 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Esta sería la portada o el orden de los elementos en las portadas para los trabajos académicos. Como todavía no hay una versión oficial en español de APA 7, o séptima edición, digamos que cuando ustedes buscan en Google, no sé, algún documento o algún manual o alguna guía que ya han sacado, se van a encontrar no con aspectos muy diferentes, pero más o menos, o que le hayan agregado algunas cositas. Uno de ellos es que hay una portada tanto para trabajos académicos como para trabajos investigativos o investigaciones. Como yo suelo dar capacitaciones solamente para estudiantes de pregrado, entonces la portada que les muestro acá es la que les serviría a ustedes para la entrega de sus trabajos académicos. Empezamos con la numeración. Es al extremo superior derecho, se empieza a numerar siempre desde la portada, no desde el resumen, no desde la introducción, no desde el cuerpo del trabajo, siempre desde la portada. Luego el título del trabajo. Seguimos con el autor, es decir, el estudiante de los estudiantes. Cuando son varios, se organizan alfabéticamente por el apellido. La afiliación, lo cual se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguido de la institución. Abajo tenemos la materia, luego el docente, el nombre del docente, y finalizando la fecha de entrega. Así sería el orden de los elementos para las portadas de trabajos académicos. Los niveles de los títulos. Vemos que acá, cuando uno tiene cierta cantidad de títulos seguidos, hay que cumplir con una estructura para, como dije, esto es más que, las normas APA más que todo como para codificar la estructura de la escritura académica y así facilitar al lector ese aspecto. Entonces, cuando alguien está leyendo su documento y ustedes tienen varios títulos seguidos, digamos que serían de esta forma, entonces tenemos centrado y en negrita, y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Cuando es un segundo, es alineado a la izquierda en negrita, y el texto también comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercer título sería alineado a la izquierda en negrita, cursiva, y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Ya digamos que no son tan comunes, pero que de pronto pueden pasar. Un cuarto, un quinto título, hay continuos. Entonces un cuarto sería con sangría de primera línea, negrita, punto final, y el texto comenzaría en la misma línea. Un quinto sería de nuevo con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto también comienza en la misma línea. Ya si tiene un sexto, séptimo título, que como dije no creo que sea tan común, se utilizaría el formato del nivel 5. En caso de un sexto, un séptimo. Las tablas y las figuras. Este sería el formato para las tablas. Entonces ponemos la etiqueta tabla con la numeración correspondiente, tabla 1. En negrita, esto iría en negrita, un título descriptivo en cursiva. Ya ponemos la tabla, solamente se marcan líneas horizontales, ya no se ponen líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, la nota. La palabra nota iría en cursiva también. Y en esa nota ponemos la mención de la cita o de dónde fueron tomados los datos que yo utilicé para realizar la tabla. También si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o cualquier otra aclaración que sea necesaria para darle más contexto a esa tabla, va en esa parte de notas. Pero digamos que más que todo la nota utiliza para darle la mención a los datos que hemos tomado de algún lado. Así sería el formato. Este sería el formato de las figuras.
Solamente existen tablas y figuras, nada más. Entonces todo aquello que no esté dentro de la definición de tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Ejemplo, gráficas, fotografías, imágenes, esquemas, infografías, o sea, todo eso, mapas, o sea, todo eso pasaría a ser inmediatamente figura. Ya solamente se nombra figura. Ya no se pone gráfica 1 o fotografía 1, imagen 1, no. Ya se pondría, si tengo por ejemplo una gráfica, entonces pongo figura 2, 1, luego más abajo pongo una fotografía, sería figura 2, luego seguimos y tengo un mapa, entonces seguiría figura 3, y así la única forma de nombrarlas. El formato sería de nuevo con figura 1, que sería la etiqueta, en negrita, se pone un título en cursiva, descriptivo, ya luego pasamos a poner ya sea la imagen, la fotografía, el mapa, el esquema, la infografía, todo aquello que no esté dentro de la definición de tabla iría ahí. Luego la nota, la palabra nota recuerden que es en cursiva y de nuevo ponemos las menciones, aclaraciones sobre abreviaciones o cualquier otra aclaración que sea necesaria como para darle mayor visibilidad o mayor entendimiento a la figura. Listo, no tiene ninguna pregunta con este formato general para ya continuar con las partes de las citas. ¿O vamos bien hasta ahí? No sé si ustedes tengan alguna pregunta, pero hasta ahora creo que vamos bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Bueno, parece que no. Yo Parece que no. voy a continuar con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito a un autor sobre un párrafo de aquello que copiamos y pegamos o lo que hayamos parafraseado. Y esto es para evitar los dos conceptos que les mostré ahorita, que es el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Recuerden que las universidades pueden llegar hasta la expulsión en caso de que se compruebe un caso de plagio. Hay que tener cuidado con eso. Estos serían los tres elementos de la cita. Siempre van a tener estos tres elementos: autor, fecha y número de la página. Siempre van a estar estos tres elementos. A toda cita siempre tiene que tener estos tres elementos. Digamos que hay unos casos más particulares en los que esto puede cambiar, pero generalmente siempre hay que en la cita hay que poner estos tres elementos: autor, fecha y número de página. Existen tres tipos de citas: la cita textual o directa, que es aquella que copio y pego, así tal cual, y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo con mis propias palabras copio la idea de alguien más o lo que está diciendo alguien más. Eso también tengo que citarlo porque a pesar de que yo esté copiando con mis propias palabras, esa idea o esa cosa que dijo, que se está diciendo, no es mío, eso es de pertenencia a otra persona, entonces eso también tengo que parafrasearlo, porque las ideas también se citan, porque digamos que esa no fue mi idea original, entonces yo también tengo que citarlo. Y la tercera sería cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Y la información que contengan las citas, es decir, el orden de los elementos, el orden de estos elementos, va a depender del énfasis en el que yo realice las citas. Existen dos énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. El énfasis en el autor es cuando yo tengo un artículo, un libro, una noticia o lo que sea, de alguien que es muy reconocido, que es muy importante, que se ha citado varias veces, que en la clase siempre se menciona, que se ha ganado premios, es decir, es alguien demasiado importante en el área y yo le quiero dar fuerza a él, entonces ahí haría énfasis en el autor. Énfasis en el texto es más cuando me importa más lo que diga la cita y no tanto quién lo dijo. Ya cada
estudiante va mirando qué énfasis le sirve más o con qué énfasis se acomoda más. Recuerden que si tiene un autor demasiado importante, entonces es bueno ponerlo con énfasis en el autor, llama que es más bien no tan reconocido, pero que de igual manera me sirve. Entonces ahí haría ya énfasis en el texto y ya cada quien va mirando cómo funciona más eso. Ya acá tengo unos ejemplos. Entonces la cita textual o directa, recuerden que se dividen en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Y este es un ejemplo con énfasis en el autor. Recuerden que tanto en énfasis como en el autor, como énfasis en el texto, el orden de los elementos es diferente. Cuando es énfasis en el autor, entonces primero ponemos el autor, es decir, el apellido o los apellidos del autor. Luego, seguido ahí, entre paréntesis, el año en el que se escribió el artículo o el libro o la noticia. Abro comillas, pongo la cita corta de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis y pongo P, punto y el número de la página de donde yo saqué esa cita. Cierro paréntesis, punto y ya continúo con mi idea. Cuando es énfasis en el texto, entonces primero va la cita corta, entre comillas, como pueden ver acá, comillas, pongo la cita, cierro comillas al finalizar la cita, abro paréntesis y pongo el apellido del autor, coma, el año, coma y el número de la página y cierro paréntesis. Así iría el orden, es decir, cuando estoy haciendo énfasis en el texto, es porque voy a poner todos los elementos de la cita al finalizar esa cita, después de cerrar las comillas. Recuerden que siempre será primero autor, año y número de la página. Una cita larga es cuando es de más de 40 palabras, en este caso con énfasis en el autor. Entonces de nuevo tenemos primero los apellidos, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, dos puntos y en un párrafo aparte con sangría de 1,27 centímetros, sin comillas y también utilizando un interlineado de 2.0, pongo esa cita larga, así como ven, y al finalizar, entre paréntesis, pongo el número de la página o número de las páginas. Como pueden ver acá, ya pongo PP. En las otras citas, me voy a devolver, solamente había una P. Y es porque esta P significa que yo saqué esta cita de una sola página. El PP es porque la cita se dividió en dos páginas. Es decir, yo cogí una cita terminando la página 80. Y esa cita continuó empezando la página 81. ¿Cierto? Digamos que se dividió entre las dos páginas. Cuando eso pasa, ponemos PP 80-81. Y ahí sí cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, entonces de nuevo, sin comillas, en un párrafo aparte, con sangría de toda la cita de 1,27 centímetros y con interlineado 2.0, pongo la cita, abro paréntesis y pongo todos los elementos correspondientes a la cita. Autor, coma, año, coma y el número de la página. Y cierro paréntesis. La paráfrasis o el parafraseo, entonces tengo con énfasis en el autor. De nuevo va primero el apellido, luego el año, entre paréntesis, y sin comillas, ni en un párrafo aparte, pongo con mis propias palabras lo que haya dicho Taleb. Cuando es énfasis en el texto, entonces primero pongo, de nuevo sin comillas, tampoco en un párrafo aparte, todo lo que haya dicho Ramírez con mis propias palabras. Al finalizar eso, abro paréntesis, pongo el apellido, el año y cierro. En este caso, como pueden ver, me faltó el elemento de página. No lo puse al finalizar,
cuando era énfasis en el autor, ni tampoco coma p punto. Porque muchas veces en el parafraseo, digamos que se suele coger de varias partes del documento, ¿cierto? Que yo empecé a parafrasear o me gustó la idea que dijo en la página 5 y la estoy complementando con lo que dijo en la página 11. Entonces, digamos que en esa ocasión uno no puede poner ni PP ni P. Ahí se omite el número de la página. En caso de que ustedes ya hayan parafraseado un párrafo en específico de una página, ahí sí es necesario poner P punto y ese número que yo parafraseé. En caso de que hayan utilizado un párrafo en específico o algo. La cita de cita, como dije, esto es una mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo en este momento a Torres, ¿cierto? Y Torres citó a Sánchez y a mí me gustó, fue la cita de Sánchez. Entonces ahí yo pasaría a poner esa respectiva cita de Sánchez. Antes de mostrarles el formato, algo que tener en cuenta con este tipo de citas es que lo mejor no es utilizarlas. Lo mejor es, utilizarlas, pero lo menor que sea posible. Porque, hola. Jessica, te pregunto, o sea, utilizarla solo en caso que sea estrictamente necesario. Porque si tienen sí, profe. Porque si tienen la oportunidad de dirigirse al documento original, en este caso encontrar el documento de Sánchez, muchísimo mejor. O sea, mejor ir a la fuente verdaderamente válida para este escrito. Exacto. O sea, si a mí me gustó la cita de Sánchez, entonces me voy al documento o busco el documento de Sánchez. Digamos que casi todos los documentos que uno está leyendo tienen referencias, entonces me voy a la parte de referencias de Torres, miro de dónde sacó el documento de Sánchez y me dirijo a ese, ya sea si ha puesto un enlace o si puso, no sé, si lo busco por título o por el autor, me voy a ese documento en caso de que yo pueda acceder. Siempre o sea que, ¿hola? disculpa que te interrumpa, o sea Tranquila. que para utilizar cita de cita es por algo muy específico, pero no es lo ideal. Exacto. Sí, digamos que ya es cuando utilizan como documentos o libros que son muy viejos, que digamos que yo cuando voy a buscarlo me aparece que solamente hay uno físico en una biblioteca por allá de Europa o de otra parte no sé, del país o de otro país diferente. Ya ahí sí pasaría ese tipo de cita de cita. Ok, gracias. Porque no, o sea, esta cita es un poquito compleja, ¿cierto? Entonces lo mejor sí, aparte que es compleja, que es mejor uno irse directamente a la fuente que nosotros queremos y ya copiar de ese documento la cita, ya sea corta o larga. Como dije, cuando ya es como ya la última que tenemos, que ya no lo encuentro por ningún lado, que no se encuentra en internet, que cuando lo busco en internet no está el documento, ¿cierto? Entonces ahí ya pasaría a ser este tipo de cita de cita. Entonces, en ese caso... Espérate, yo les pregunto a ellos para estar seguros de que están entendiendo. Muchachos, ¿esto es claro para todos? ¿Entienden? Momentos. Ok, ¿cuándo utilizar cita de cita? Que debe ser lo más restringido posible. Sí, profe. Ok, gracias Jessica. Entonces, si como es solamente cuando ya no se encuentra por ya, lo bueno es que digamos que como estamos con todo esto del internet, todo lo demás, tenemos muchas oportunidades para encontrar los documentos, pero sí es más que todo cuando, como les dije, hay documentos que a veces utilizan que son muy viejos, pero que a mí me gustó pues esa cita, a pesar de que ya ha sido vieja, a mí me gustó pues lo que dijeron ellos. Entonces yo sé que cuando yo busco, lo encuentro en una biblioteca por allá en España, o por allá, no sé, en Alemania, Brasil, y yo no puedo acceder a ellos. Ahí yo pasaría a hacer este tipo de cita. El formato entonces pondría a Sánchez, que es el autor de la cita, entre comillas, esto es una cita corta, entre comillas, pongo esa cita de Sánchez, si abro comillas y abro paréntesis, y pongo, siempre tengo que poner esto, como se citó en, siempre tengo que poner
como se citó en Torres, que es el documento que yo estoy leyendo, ahí, 2008, que es el año de Torres, es decir, del documento, P17, que sería el número de la página en el que Torres citó a Sánchez. Así sería. Ya digamos que con un énfasis en el texto, de nuevo, esto es un ejemplo de una cita corta, también funciona igual cuando es una cita larga. Entonces digamos que si fuera una cita larga, pondría Sánchez plantea 2 puntos y en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría, pondré esa cita y al final como se citó en. Igualmente acá, entonces pongo la cita primero, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, 2002, que es el año de Tavares, porque a veces hay autores que ponen los años o no los ponen, como se citó en Torres, 2008, que es el año de Torres, P22, que sería el número de página en el que Torres citó a Tavares. Siempre cuando estén utilizando ese tipo de cita, siempre se separa por comas. Es decir, Tavares, 2002, como se citó en Torres, 2008, no como Tavares 2002, punto y luego, no. Siempre se separa con comitas. De nuevo, aparte de que es un poquito compleja, lo mejor es no hacer tanto uso de este tipo de cita, como dejarla ya para lo último. Ya otros tipos de citas o situaciones que de pronto les puede pasar. Entonces, cuando tengo varios trabajos de un mismo autor con una misma fecha de publicación. Ejemplo, Gómez publicó en 2015 en el mes de febrero. Luego, ese mismo Gómez publicó otra vez en 2015 en julio. Y yo estoy utilizando esos 2 trabajos del mismo Gómez de la misma fecha. En ese caso, yo los distingo por una A y por una B al lado del año. Recuerden, la A primero entonces iría para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. De esa forma yo los distingo por una A, por una B. Ay, Juliana, ya que no se ve bien acá desde el chat, Juliana. Ya voy a leer tu pregunta. ¿Era citado por? No. Sí, yo que antes sí se utilizaba de esa forma. Como que citado por o citado en algo así. Pero eso lo utilizaba para 6. Ya para 7 ya puso o lo estableció de cierta forma como se citó en. Esa ya sería la manera. Esa sería una diferencia entre las 2 versiones. Exacto, sí. Okay. Porque APA se utiliza como citado por o citado en o algo así. Ya en este caso es como se citó en. Gracias, Juliana. Entonces, en este caso, yo de nuevo los distingo por una A, por una B. Si tengo otra vez un documento de Gómez en el que vuelvo a publicar en noviembre de 2015, entonces ya será C y así sucesivamente. Cuando son diferentes autores, pero tienen el mismo apellido. Siempre en la cita vamos a poner solamente los apellidos, pero en caso de que ustedes tengan 2 autores con el mismo apellido y saben que son diferentes, ahí sí iría la inicial del nombre de cada uno de ellos para darle la respectiva distinción. Cuando no tiene autor, esto es un caso que suele pasar mucho en páginas web, entonces iniciamos la cita, entre comillas, con el nombre o con el título de lo que yo estoy leyendo. No con el nombre de la página web, sino con el título de lo que yo estoy leyendo. Por ejemplo, yo me estaba mirando en algún Wikipedia y Wikipedia, pues todos sabemos que no tiene un autor correspondiente porque muchas personas modifican ahí y no se ve como el autor ahí claro. En ese caso yo no pondría Wikipedia 2020. No, en ese caso yo pondría el autor, perdón, el título de eso que se encuentra en el Wikipedia. El título principal de Wikipedia, eso pondría yo en las citas.
De igual forma, lo más recomendable es no hacer, o sea, no utilizar casi, ya sea páginas web o documentos que no tengan el autor ahí claro. Digamos que uno de los elementos principales, como para darle más confiabilidad a nuestros trabajos, es la autoría. Y si yo veo que, o no sé, un profe puede que vea que ustedes entregaron documentos o referenciaron o citaron documentos que no tienen autores, digamos que no sería como tan válido ese trabajo. Pero en caso que puedan utilizarlo, entonces ya saben que siempre va a entrar por el título de lo que están leyendo. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo. Por ejemplo, Las Mil y Una Noches, se respetaría eso, anónimo, normal. Ese sería el nombre. Cuando no tiene fecha, se identifica por S.F. Eso significa sin fecha. S.F. Esa es la forma de identificarlo. Cuando no tiene el número de la página, también es algo que suele pasar en páginas web. Entonces ahí se identifica por el número del párrafo, utilizando par, P-A-R-R punto, y el número del párrafo correspondiente que yo cité, o de donde yo saqué la cita. De nuevo, digamos que se utiliza más que todo como en páginas web. Entonces, si yo estoy mirando, no sé, una noticia de un documento, no sé, una noticia del periódico El Colombiano, y pues ahí no me van a decir en qué página, la noticia así derecha. Y yo cité una de esas citas de lo que está diciendo ahí. Yo lo que hago, me toca empezar a contar desde el primer párrafo hasta llegar al párrafo en el que yo cité para saber ese número. Esa sería la forma. Ya acá tengo un cuadrito con la regla de las cantidades del número de los autores. Este solamente aplica para las citas, nada más. Entonces, cuando tenemos un autor nada más, ponemos normal el apellido o los apellidos. Cuando se enfatiza en el texto, apellido, coma, año, coma, número de página. Cuando son dos autores, se ponen el apellido de los dos autores y se separa por una I. De Londoño y Bedoya 2011, o énfasis en el texto, Londoño y Bedoya 2011, coma, página. Cuando son tres o más autores, se pone el apellido del primer autor que aparezca ahí y seguido de et al. Et al significa y otros, ¿cierto? Y seguido del año. Cuando es énfasis en el texto, entonces Londoño et al, punto, coma, el año, coma, el número de la página. Cuando son tres o más autores en el documento que yo estoy leyendo. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con los apellidos de ustedes que tengo acá. Entonces, hicieron un trabajo Cataño, Gaviria, Ramírez y Duque. Y los pusieron en ese orden. No es como que ordenado alfabéticamente, sino que ya, digamos, en el artículo se decidieron ponerlos así. Entonces, en la cita yo pondría a Cataño, et al, y ya el año correspondiente o el trabajo. Siempre a partir de la primera cita. Cuando son tres más autores, siempre a partir de la primera cita se pone primero el apellido que me aparezca en el documento, et al. Cuando son autores corporativos con abreviación, entonces en la primera cita pongo el nombre completo de su autor corporativo, entre paréntesis, la abreviación, coma, el año y cierro paréntesis. Cuando es énfasis en el texto, en la primera cita, paréntesis, el nombre completo. Hola Dana, dime. Hola, es que no entendí bien lo de tres o más autores, pues eso de et al. Et al significa y otros, es decir, ya cuando tú estés copiando, como dije, si tú tienes un documento con 4 autores o con 3 o 4 autores, de nuevo, estás tú, Cataño, Gaviria y Ramírez, entonces vamos a poner primero el apellido que me aparezca a mí.
Cataño. En ese orden están organizados, es el documento. Entonces voy a poner primero Cataño y seguido et al. Ya de esa forma le estoy diciendo a la persona que está leyendo que hay otros 2 autores o más que participaron en ese documento. Siempre, o sea que siempre se pone et al en ese sí, caso. Sí, siempre que sean 3 más, que sean de 3 en adelante, siempre se va a poner et al. El primero y luego et al. Bueno, gracias. Con gusto. Ya acá, entre corchetes, entonces pondría la abreviación del autor corporativo, coma, el año, coma, el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, se puede empezar a poner desde la abreviación normal. Este autor con abreviación solamente aplica para aquellos autores corporativos que sean muy reconocidos por esa abreviación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo sé que el Tecnológico de Antioquia se identifica por TDA, digamos que sería como su abreviación, pero puede que por allá, no sé, en Barranquilla, en Cartagena, en Boyacá, Nariño, no conozcan el TDA, o no lo distingan así. Entonces, digamos que en esos casos no utilizaría yo las abreviaciones. En ese caso, cuando tengo autores que no son como tan reconocidos por la abreviación, siempre lo voy a poner tanto en la primera como en las demás citas con el nombre completo. Como en este caso, daré de cuenta que es un autor corporativo sin abreviación. Siempre con el nombre completo de esa institución. Autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales. Como instituciones, Tecnológico de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, empresas serían como la Fábrica, el Licor Nacional de Antioquia, Compañía de Galletas Noel, Ruta N, esos son, y ya entes gubernamentales, alcaldías, gobernaciones y demás. Esos serían autores corporativos. Como dije siempre, es mejor ponerlos con el nombre completo en las citas. ¿No tiene ninguna pregunta? No, vamos bien hasta ahí. Listo. Entonces el título, referencias, no es ni bibliografía, no es bibliografía ni referencias bibliográficas. Qué locura. Creo que sí. Bien. Hola. Sí, también viendo bien la diapositiva, es que me apareció un mensajito que no. Sí, sí se ve bien. Yo creo que es que se le abrió el micrófono a una de las niñas, pero sí se ve bien. Listo. Bueno, entonces, de nuevo, el título es referencia nada más, no bibliografía ni referencia bibliográfica, solamente referencias. Debe estar centrado y en negrita. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cité algo en el cuerpo del trabajo, tengo que referenciarlo. Y si yo referencio algo es porque ya anteriormente lo cité. Esto suele pasar a veces que se referencian, digamos, documentos que sirven como una especie de guía, como una especie de orientación. Que yo estoy leyendo ese documento para más o menos saber por qué camino me voy yendo, pero no cogí ni una cita textual, ni parafraseé, ni hice cita de cita, o sea, no realicé ninguno de los 3 tipos de citas a ese documento, entonces eso no lo tengo que referenciar yo. Solamente aquello que yo ya haya citado, tanto textual como parafraseado como cita de cita. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias entran por apellido. Entonces siempre se tienen que organizar alfabéticamente. Álvarez, Bedoya, Castaño, Córdoba, ¿cierto? Duarte. Se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. El interlineado, claro, esta sigue siendo 2.0 y ya se eliminó porque antes de NAPA 6 se utilizaba recuperado de y poníamos el enlace. ¿No? Ya se eliminó ese recuperado de, ya solamente ponemos el enlace directo.
Al igual que el DOI. El DOI es para, digamos que lo tiene más que todo, artículos. No, algunos libros también, pero no es como tan común. Es más que todo como para los artículos. El DOI es como el identificador de ese artículo en específico. Y antes también se ponía DOI, dos puntos y el enlace, porque el DOI es como un enlace. Ya también se eliminó ese DOI, dos puntos, ya solamente se ponen en enlace. Estos serán los elementos de las referencias. Entonces tenemos autor, y ahorita miramos esta tabla, la fecha, el título y la fuente. Esos serían los 4 elementos: autor, fecha, título y fuente. Esta tabla es aplicada a las referencias. No hay que confundirla con esta, me devuelvo un poco, que es de las citas. Recuerden que cuando son 3 o más autores, así tienen un documento de 3 autores, se pone el primer apellido y tal. La referencia ya cambia. Entonces, cuando tenemos un autor, ponemos el apellido, coma, la inicial del nombre, punto. Cuando tengo de 2 a 20 autores, tengo que ponerlos todos, todos, todos. Si tengo un documento, un libro o cualquier cosa que yo cité, y ese libro tiene 20 autores, tengo que ponerlos los 20. Siempre 20 autores, de 2 a 20. Entonces, como me aparezcan a mí en el documento, Bustamante, G, Ramos, R.T, es decir, apellidos, inicial o iniciales del nombre, y el último lo separo por una I, normal. Y Serna, Fuentes, C, punto. Siempre que sean de 2 a 20, tengo que ponerlos todos. Si son más de 20 autores, pongo los 19, los 19 primeros. Al llegar a ese 19, entonces pongo 3 puntos suspensivos y automáticamente pongo el apellido del último autor. Ejemplo, si yo tengo un documento con 23 autores, ¿cierto? Entonces pongo los 19 primeros y me salto, o sea, pongo 3 puntos suspensivos y me salto el apellido, ahí la inicial del último autor, es decir, del número 23. Ahí yo estoy metiendo al 20, al 21 y al 22. Si tengo un documento con 21 autores, pongo los 19 primeros y 3 puntos suspensivos y el último autor. Que me da pesar del número 20 porque lo estoy omitiendo. Ya, digamos que fue como el de malas en quedar en el número 20, pero digamos que está la regla. Es el que me estoy omitiendo, entonces digamos que por regla él no me va a aparecer en las referencias. Cuando no tiene autor, de nuevo la referencia inicia por el título de lo que estoy leyendo, no por el nombre de la página web, sino por el título. Cuando es autor corporativo, pongo el nombre completo de ese autor corporativo, empresa, institución o ente gubernamental. Digamos que hay ocasiones en las que hay que hacer aclaraciones, ¿cierto? Sobre a qué ente gubernamental pertenece esa organización. Por ejemplo, si yo, en este caso, cité algo de la Secretaría de Educación, pues hay secretarios de Educación en todas las alcaldías, ¿cierto? Yo tengo que hacer la aclaración a qué alcaldía pertenece específicamente esa secretaría. Que ese sería como el caso de los autores corporativos. Si no es necesario, normal, entra por el nombre completo. De nuevo las fechas, el título y la fuente. Y esta es en caso de que les falten algunos elementos de la referencia. Entonces, ¿cómo iría esa referencia? ¿Cómo sería la solución para esa referencia en específico? El primero que tengo acá es una referencia completa. Entonces va autor, punto, entre paréntesis la fecha, punto, título, punto y fuente. Este es una referencia completa. Cuando me hace falta autor, entonces yo inicio con el título, punto, entre paréntesis fecha, punto y fuente. Cuando no tengo fecha, entonces pongo el autor, entre paréntesis s.f, que es sin fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Cuando me hace falta el título, entonces autor, punto, la fecha, entre paréntesis, punto,
entre corchetes una descripción breve, no muy extensa, preferiblemente que no exceda las 20 palabras, entre corchetes de lo que yo estoy leyendo, de lo que yo leí, de la obra, punto, fuente. Cuando me hace falta autor y fecha, entonces inicio con título, punto entre paréntesis s.f, cierro, punto, fuente. Cuando no tengo autor y título, entonces ahí entre corchetes iniciaría con la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, la fecha entre paréntesis, punto, fuente. Y cuando me hace falta fecha y autor, perdón, fecha y título, entonces autor, punto, s.f, punto, cierro paréntesis, y entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. En esta, o sea, digamos que así irían las referencias en caso de que les falte alguno de estos elementos. De todas formas, digamos que el elemento que es más pasable que pueda faltar sería la fecha. Porque uno ya sabe que no tiene fecha, no tiene una fecha visible, entonces uno pone ese punto F. Pero uno sí tiene que desconfiar mucho de esos documentos que no tengan ni autor o no tengan título. Porque no, que son como documentos ya no son tan claros en sí. Entonces es mejor desconfiar siempre de ellos y escoger aquellos que sí tengan autor o que tengan un título o una fecha. Pero digamos que la fecha es como lo más pasable para que haga falta. Entonces, en este caso, pero si le suele pasar, ya saben más o menos cómo iría las referencias. Ya voy a empezar con las referencias de libros, las referencias más comunes, las que más fáciles les pueden presentar a ustedes. Entonces empezamos con libros impresos, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, el año del libro, entre paréntesis, punto, el título del libro va en cursiva, punto, y la editorial. Es fácil. Cuando es un libro electrónico, va casi igual, apellido, coma, iniciales, entre paréntesis, el año, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, y punto, y ya el DOI o la URL. De todas formas, no es tan común ver un libro con DOI, pero en caso que les pase, ya pondrían ese DOI o la URL. Ya se eliminó el recuperado de, entonces ya solamente la URL ahí directa, como ven acá. Si el libro es con editor, entonces el apellido, las iniciales de ese editor, entre paréntesis, ed haría como referencia a que a sus apellidos y este autor serían el editor, cierro paréntesis, un punto, entre paréntesis también va el año, punto, el título del libro en cursiva, y la editorial y la URL en caso de que aplique, en caso de que sea un libro con editor electrónico. Cuando son capítulos de libros, cambia un poquito, ¿cierto? Entonces acá tenemos apellidos, iniciales del autor del libro, entre paréntesis, el año, punto, el título, el capítulo, la entrada va normal, y punto, en iniciales y apellidos, esto es importante, entonces va en iniciales y apellidos, punto, entre paréntesis, ed, que sería editor, punto, el título del libro en cursiva, y entre paréntesis, el número de las páginas correspondientes a ese título del capítulo. Perdón, a las páginas correspondientes del capítulo. En y las iniciales del apellido, digamos que hace referencia. Cuando tenemos un libro que se divide, que digamos que cada capítulo lo escribió alguien diferente. Pero, por ejemplo, eso suele pasar mucho con cartillas de la gobernación o de la alcaldía. Entonces, que sacan una cartilla, entonces el autor es la alcaldía, pero cada capítulo lo escribe alguien diferente. Entonces sería en y iniciales y apellido correspondientes al autor de ese capítulo. Y bueno, tenemos como varias personas
que han escrito capítulos diferentes. El título del libro en cursiva y el número de las páginas correspondientes al capítulo. Con pp, claro está, que son varias páginas. Punto y la editorial. Las referencias de artículos, que también yo sé que son las más comunes. Pues cuando es un artículo impreso, el apellido, coma, las iniciales, recuerden que son 2 o más, se ponen todos, y el último se separa por una I, apellidos, iniciales, entre paréntesis el año, punto, el título del artículo, normal, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, y inmediatamente abro paréntesis de nuevo, y el número correspondiente a ese artículo dentro de la revista. Cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas sin la distinción o sin la abreviación P o PP. Solamente va el número tal cual, los números. En este caso, Castañeda Naranjo, Palacio Neri, J, punto 2015, paréntesis, el título del artículo, nanotecnología, eso va normal. La revista interdisciplinaria Nanociencias, en cursiva, coma, el volumen también va en cursiva, en este caso sería 7, o sea, sin bol o B, punto, no, solamente el número, entre paréntesis de nuevo el número, cierro, coma, y el número de las páginas sin la abreviación o sin la distinción P o PP, solamente el número de las páginas. Cuando es un artículo en línea, igual, apellidos, iniciales, el año, el título del artículo, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen también en cursiva, el número entre paréntesis, coma, el número de las páginas y la URL o el DOI. Recuerden que si un artículo que ustedes ven tiene DOI, es preferible siempre copiar el enlace del DOI en vez de la URL. Siempre el DOI. Cuando son referencias de tesis, entonces tengo tesis impresas, el apellido, las iniciales, el año, el título de la tesis va en cursiva y ahí, entre corchetes, la tesis, maestría o doctoral, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Es preferible, digamos que ustedes están en pregrado o algo, siempre es preferible coger esas tesis que son de maestría o doctorales y no utilizar las que son de trabajos de grados, es decir, que siguen siendo de pregrado. Siempre cuando uno, digamos que está en pregrado, utiliza tesis de maestría, y cuando ya no está en maestría, utiliza una tesis doctoral. Entonces, de esa forma iría la referencia de tesis impresa. La tesis en línea, casi igual, desde el apellido, coma, las iniciales, el año, en paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes si es una tesis de maestría o una tesis doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, y acá es donde cambia. Cierro corchetes, punto, y el nombre de la base de datos, el repositorio de donde yo saqué esa tesis en línea. Punto, la URL. Como hay bases de datos que no solamente tienen artículos, sino que también tienen tesis, yo tengo que poner el nombre de esa base de datos en caso que yo la haya sacado de alguna base de datos, Dialnet, Cielo, Redalib, ProQuest, o sea, existen muchas bases de datos que tienen tesis. Entonces, si yo saqué alguna tesis de ahí, tengo que poner el nombre correspondiente. O si lo saqué de un repositorio. Los repositorios son, digamos que ahí donde se alberga toda la producción académica de una institución, es decir, trabajos de grado, tesis, también investigaciones que hayan hecho profesores. Entonces, esos son repositorios. Y creo que casi todas las universidades tienen repositorios. En este caso, toca poner el nombre de ese repositorio. Aquí yo puse el nombre de nuestro repositorio, que es repositorio digital TDA, que así se llama, y seguido de la URL. Referencias de periódicos, cuando es un periódico impreso, el apellido, coma, las iniciales, punto, la fecha, en este caso ya no solamente va el año, va fecha, va año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, es decir, de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página, de nuevo sin la abreviación P, solamente el número de la página.
Cuando es un periódico en línea, también apellidos, coma, iniciales, punto, la fecha, año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, URL. Esta sería la referencia de periódicos. Las referencias de páginas web, que también es algo que es muy común. Entonces, el apellido, iniciales, la fecha, en este caso ya es año, mes y día, entre paréntesis, año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título en cursiva de lo que estoy leyendo, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Recuerden que el sitio web, ya sea, no sé, Tecnológico de Antioquia, o si es de una empresa o un ente o un autor corporativo, se pondría ese sitio web normal. Como en este caso, que el autor es el Tecnológico de Antioquia, el año, mes y día, el título en cursiva, y de nuevo pongo Tecnológico de Antioquia porque es el nombre del sitio web, seguido de la URL. Si en caso de que la página web no tenga autor, recuerden entonces que el título pasaría a cumplir ese rol, y en este caso, cuando es una página web, se le quita entonces la cursiva a ese título, porque nuevo ya pasaría a cumplir el rol o el trabajo del autor. Entonces a ese título se le quitaría la cursiva. Ejemplo, entonces pongamos, sería comunicado IU digital poli TDA, punto, entre paréntesis la fecha, que sea año, mes y día, cierro paréntesis, punto, y hagamos de cuenta que el nombre del sitio web es Wikipedia. Es Wikipedia y la URL. Aunque así sería como el orden de los elementos cuando es una página web sin autor. Las referencias de videos de YouTube. Entonces, apellidos, iniciales, en caso de que sea como un autor personal. Fecha también sería año, mes y día, entre paréntesis, punto, el título del video en cursiva. Y esto sí es importante ponerlo entre corchetes, que es un video. Digamos que esta es la distinción de que esta referencia es un video. Siempre tengo que ponerlo entre corchetes. Punto y el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web que albergue videos. Punto, la URL. De nuevo, entonces acá, biblioteca, Humberto, que es la biblioteca de nosotros, la fecha, año, mes y día, de paréntesis, punto, el título del video en cursiva, y la distinción entre corchetes, que es un video. Punto, YouTube, que es el nombre del sitio web, y la URL. Las redes sociales. Entonces, si sacamos una fotografía o alguna publicación de una red social, Instagram, Twitter o Facebook, también tienen, aparte que hay que citarlos, también tienen unos elementos de referencia. Entonces tenemos autor, apellido, coma, la inicial, punto, entre corchetes, el usuario, incluyendo el arroba hay que ponerlo, ya sea en Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, la fecha, que también sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras, que también va en cursiva, como que acá no la puse, pero el título, la descripción del contenido va en cursiva, punto, y el nombre de la red, punto, la URL. Cuando uno coge cuando coge como una fotografía de alguna parte, de una red social, esas fotografías no tienen una descripción apropiada. Muchas veces como ponen, no sé, o hasta ponen como emojis y ya. Pero yo quiero utilizar esa fotografía. Entonces yo no le voy a poner acá en el título de la descripción el emoji. No, yo tengo que ponerle como una descripción breve, no de más de 20 palabras, sobre lo que es la fotografía. Y ya el nombre de la red, en este caso Tecnológico Antioquia, entre corchetes el usuario, incluyendo el arroba, la fecha, año, mes y día, el título, celebración del día del idioma, punto, el nombre de la red, Instagram, o si utilizan Facebook, Twitter, también sería ahí, y ya la URL.
Ya unas referencias legales, digamos que son las dos más comunes. La Constitución, entonces el nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto la fecha de promulgación, y entre paréntesis el país. Que esto es facilita. Cuando es la ley, el número y año de la ley, punto el asunto, punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. Este será el orden de los elementos, ya sea la ley o en la Constitución. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí con estas referencias, alguna duda, alguna que quisieran volver a ver. No, muchachos, aprovechen que tenemos a la persona experta en esto. Yo no. Una Yo tampoco, pregunta, yo creo que por el Dime. momento quedó muy claro. Hola, dime. ¿Tiene? ¿esas diapositivas no las pueden compartir? No, creo que no sé, porque la idea más que todo como para promocionar el canal de YouTube, que ahorita se les va a pasar, entonces para que puedan volver a ver los videos ahí, entonces como lo principal. Pero Jessica, ¿tú me podrías mandar, por ejemplo, el link del canal de YouTube para yo pegarlo acá en el Teams, en el equipo? Sí, claro que sí, profe, ahorita se los voy a pasar. Entonces, sí, porque la idea es más que todo como darle como promoción al canal para que puedan mirar los videos ahí, entonces digamos que es más que todo como por ese lado. Ok. Voy a pasar un momentico a compartir mi pantalla para mostrarles un Word. Me avisan cuando lo puedan ver por ahí. Ahí se ve. Aún no, pero Sí, está yo como sí estoy viendo. cargando. Ya, se ve. Sí, ya se ve listo. Entonces, digamos que acá tengo un documento. Entonces quiero mostrarles como algunos aspectos generales. Igualmente, si alguno me quiere ayudar, teniendo en cuenta lo que vimos. Entonces, por ejemplo, este es mi título. No sé si alguien más o menos se acuerda cómo iría la estructura del primer nivel del título. No sé si hay alguien se Hacia acuerda. el centro, pues Sí, centrado y en negrita. Algo que pasa muy común es que digamos que este título principal siempre lo ponen así en mayúscula sostenida. APA no maneja la mayúscula sostenida. Entonces esta parte de acá, como que la única mayúscula que tendría sería la inicial, pero el resto iría así. De todas formas, APA es un manual, es como una especie de guía. Entonces, digamos que en este aspecto, pueden que ustedes encuentren con profes que digan que si es mejor poner el primer título en mayúscula sostenida. Que ya como elementos que uno, o cosas que algunos profes prefieren como de cierta forma, o no. Ya, de nuevo, si tienen un segundo título, un tercer título, pueden que va alineado a la izquierda, y en negrita, este segundo título, un tercer título, también alineado a la izquierda, en negrita y cursiva, tanto este y este, el texto siempre va a comenzar en un nuevo párrafo. Y ninguno tiene dos puntos o punto. Van así, sin punto o sin dos puntos. Si tienen ya un cuarto título, entonces va con sangre de primera línea, ahorita se las va a mostrar. En negrita, este se inicia con un punto y el texto comenzaría en esta misma línea. Y un quinto título, entonces de nuevo, negrita, este va con cursiva, punto, y el texto también comenzaría en esta misma línea. Así sería cuando yo tengo 5 títulos. Como dije, más que todo, uno no llega como tanto a esta parte de acá. Uno tiene o estos dos, o en ocasiones estos tres. Ya estos son como excepciones, por así decirlo. Pero casi siempre tiene o estos dos acá, es decir, el primero y el segundo título, o los tres. Pero en caso que les suela pasar, ya saben cómo funcionaría la estructura de los títulos. Tienen otros estilos de
letras y formatos. Entonces acá estoy utilizando Times New Roman, pero tenemos Arial, Calibri, Georgia, no encuentro. Por ejemplo, acá no me aparece Computer Model, pero también lo tiene. De pronto sea mi versión de Word, pero es otra opción es que tienes Computer Model, Georgia, de hecho me parece muy bonita, Lucida Sans Unicode, que también es otra. Como ya cada uno tiene su tamaño y estilo de letra, ya ustedes deciden también cuál les gusta más, o también puede que un profe les diga que solamente utilicen Times New Roman y ya, o que solamente utilicen Arial o Calibri, pero ya saben que tienen 6 tipos de letras y tamaños. Cada una va con su tamaño respectivo, entonces hay que mirar bien esa parte de ahí. Listo. Lo de la sangría de primera línea, esto lo estoy haciendo con este formato de Word. Ya si utilizan Drive o OneDrive para realizar sus trabajos, eso ya es diferente, ¿cierto? Entonces aquí yo selecciono este párrafo, me voy hasta el lado de acá que dice párrafo, despliego este menú, aquí me dice sangría y dice especial. En este especial voy a desplegar esto, escojo esta primera opción que dice primera línea y ahí me lo ponen 1,25 centímetros. Esto es porque APA 6 también utilizaba o 1,25 centímetros o 1,27. Ya APA 7 ya estableció que solamente tiene que ser 1,27. Pues eso tengo que cambiarlo y aceptar. Y miren que aquí ya me aparece. Y ya puedo realizar el resto con los otros párrafos. Primera línea, 1,27 centímetros y aceptar. Entonces, siempre que piensen un nuevo párrafo, tienen que ponerle esta sangría. Siempre. Y aquí Yo tengo, tengo una dudita. dime. ¿Cierto que en ningún párrafo se justifica? Siempre tiene que ser a la izquierda. Sí, exacto. Nunca se tiene que justificar, siempre será a la izquierda. Siempre va a ser Listo, gracias. a todo el cuerpo del trabajo en APA, siempre será alineado a la izquierda, que es esta opción acá, y con interlineado 2.0. Por ejemplo, se utilizaba es que mucho antes 1,5 o 1 o pero siempre será a 2.0. Ahí digamos que hay unas como diferencias en esto de 2,0, es porque lo ven como muy extenso, pero de cierta forma, de esta manera, se facilita muchísimo más la lectura de los trabajos. Miren que es mucho más fácil leer esto así que leerlo así o leerlo así. Entonces por eso utilicé el 2,0, para facilitar la lectura de los trabajos. Y si siempre será justificado, perdón, alineado a la izquierda. Siempre será alineado a la izquierda. En este caso yo tengo un ejemplo, una referencia, perdón, de una cita, el S.F, que es sin fecha. Acá le estoy dando énfasis al autor, abro comillas, recuerden que siempre cuando es menos de 40 palabras tienen que abrir comillas, no tienen que ir en negrita, digamos que acá la estoy poniendo como para darle esa relevancia, que la vean bien más o menos, pero no tienen que ir en negritas. Entonces ahí abro y cierro comillas y al finalizar el número de la página, de donde yo saqué esta cita. Esto ya es con un énfasis en el texto, entonces de nuevo, comillas, pongo la cita de menos de 40 palabras y al finalizar el apellido, cuando son dos se ponen los dos. Entonces, y lo separo por una I. Si en este caso fuera Gómez, Gómez, Hernández y Benito Morales, digamos que cada uno es diferente. Entonces Gómez es uno, Hernández es otro, Benito es otro y Morales es otro. Entonces, cuando son 3 o más autores, en este caso sería Gómez et al punto. Este punto va a finalizar et al. O sea, no tiene que ir en este lado, sino, ni tampoco tiene que ir acá. Gómez, coma, no. Va Gómez et al, punto, coma, el año y el número de la página. Eso es cuando tengo de 3 o más autores. Si son 2, normal, pongo los 2. Si son 3,
pongo el primero, et al, y así. Este, por ejemplo, ya es una cita larga. No sé si alguien se acuerda cómo sería de la cita larga. Es decir, de más de 40 palabras. No. Recuerden que es en un párrafo aparte. Siempre va a ir en un párrafo aparte cuando es de más de 40 palabras. En este caso, yo la selecciono. Tengo 118 palabras. Miren que es larguita. Entonces va en un párrafo aparte. Sin comillas. Acá ningún, es decir, sin estas cositas. De nuevo con interlineado 2.0 y con sangría de 1,27 centímetros. Como Word no me hace la sangría de toda la cita, entonces lo que yo puedo hacer es volverme a este lado de párrafo, abrir esto, selecciono primera línea, lo cambio, 5 por el 7, le doy a aceptar, pero ya me cobró esta primera. Entonces yo me localizo en la segunda línea de esa cita y utilizando el tabulador del escritorio, perdón, del teclado. El tabulador es como las dos líneas que van así, como que una va para la derecha y otra va para la izquierda. Entonces, esas son. Entonces, le doy clic en ese botoncito. Recuerden que son dos líneas que van en dirección contraria y ahí ya me acomoda la cita. Entonces, así sería. Con sangría de 1,27. 5 millas en un párrafo aparte. En este caso ya es con énfasis en el texto. Entonces miren que también aplica el mismo orden. Selecciono esta primera línea. 1,27. Utilizando el tabulador, la organizo. Y los elementos van finalizando. Entonces el apellido, los apellidos, coma, el año, coma, el número de la página. En esta cita siempre se va a empezar el párrafo o la idea en otro párrafo. Es decir, yo no puedo continuar acá diciendo entonces, como se habrá dicho, yo no puedo continuar con mi idea en el mismo párrafo. Yo tengo que hacerlo en un párrafo aparte, porque si yo hago esto, empiezo acá de nuevo, es como si continuara con esta cita cuando ya la acabé. Es siempre que acá en una cita larga comiencen en un nuevo párrafo la idea. En esta parte va las referencias. Miren que acá tengo unas poquitas referencias. La referencia también va centrado. Tampoco va en mayúscula sostenida y va en negrita. Y digamos que va como en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si yo tendría un documento de la alcaldía de Medellín, sería así. La alcaldía de Medellín va primero. También pasa lo mismo que con los apellidos. Entonces, si yo tengo, no sé, pongamos Cárdenas y Córdoba. Entonces, cuando tienen como, empiezan las iniciales con el mismo, entonces ya uno va seleccionando por la segunda letra. De igual manera, si por ejemplo tienen con el título, entonces, que la referencia comienza con un título. Entonces, en ese caso, lo que iría sería, vamos a ver, acoso escolar en niños de 7 años. Este sería el título. Entonces, acá también, acá ya sé que esto va primero, que la C va primero que la L, y este es el título. A pesar de que yo inicie con el título de referencia, también tienen que ir ordenados alfabéticamente.
Y ya para hacer la sangría francesa, que también es de 1,27 centímetros, selecciono todas las referencias, me voy para este lado de acá, también sangría especial, y en esta, abajo de primera línea, tengo sangría francesa. Lo cambio a 1,25, 1,27, aceptar, y ella me lo aplica a partir de la segunda línea. Así es como deben ir las referencias, siempre aplicado a partir de la segunda línea y ordenado alfabéticamente. Así iría la referencia. No se pone viñetas porque digamos que anteriormente, o no sé, algunas personas utilizan, por ejemplo, que para diferenciarlas poníamos las viñetas o poníamos un número. Ay, no. O que poníamos los números, no, eso ya no se utiliza. Vemos que con la sangría, uno ya se da cuenta en dónde termina y en dónde comienza la referencia. Ya sé que esta es una nueva, esta es otra, esta es otra. De esta manera yo ya sé. Entonces esas viñetas o numeración ya no se pone tampoco. ¿Tienen otra pregunta o alguna otra duda? Voy a compartir un momento aquí. ¿Tienen una duda, alguna pregunta? Jessica, te hago una pregunta. En el momento en que alguien necesite, pues, como aclarar una duda contigo más adelante o una asesoría, ¿tú tienes esa posibilidad? Sí, podría ser. Les dejo entonces el correo en el chat para que puedan resolverla por ese medio en caso que si tienen como alguna pregunta, alguna duda, se las puedo dar por ahí. También les voy a dejar porfa la evaluación para que porfa la realicen, no se demoran nada. Y claro está el canal de YouTube, para que ahí puedan ver tanto este video como esta capacitación como otros que se han realizado. Y creo que por aquí, ay, espérame, yo tenía un manual que es más bien amplio, pero ahí está también todo sobre APA, lo que es este. El manual es larguito, pero digamos que ahí está, yo lo hice de manera resumida, pero ahí está también todo sobre APA 7, entonces para que se también puedan mirarlo. Hay varias información que es buena. Y está todo esto lo que yo les acabo de explicar acá. De igual forma, si desean volver a mirar la capacitación, ya sé que tenemos el canal de YouTube. Ahí va a estar. Y si ustedes no tienen otra pregunta o alguna duda. Yo creo que no, por estar muy callados. No, todo muy bien. Bueno. Entonces, por favor, recuerden la evaluación. Y listo, profe. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a ti, Jessica, muy querida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchachos, por favor, respondamos la evaluación. Hagámoslo antes de desconectarnos para que le quede a ella esto, por favor. Sí, profe, te iba a preguntar si vamos a organizar lo que habíamos